a liberar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de radio y de televisión universitaria, de la televisión de la Universidad de Guadalajara, donde analizamos, debatimos, discutimos pues, los asuntos que más han llamado la atención en la opinión pública. Esta semana pues hay mucho de qué hablar, Diego. Jaime, ¿cómo estás? Pues sí, ya nos acostumbramos a decir que hay muchos temas, pero la verdad es que cada semana hay más y los de esta semana delicados. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, muy bien, gracias. Efectivamente, siempre son muchos temas, pero esta semana en este programa vamos a discutir temas muy calientes además. Erika, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Pues yo ya no digo más porque ya todos ustedes dijeron lo suficiente. Pero bueno, lo que debe de saber es que tenemos un programa armado justo hasta el lunes y el martes se renueva todo completo. Algo pasa los martes. Así es, Erika. Que ocurren cosas. Va a estar calientito e iniciamos con, yo creo que es la nota, la bomba informativa más importante del sexenio. Y a eso se refiere este tuit muy preocupante. Veamos. Y dice, es un tuit de Iván Uranga, dice en mi columna con Julio Astillero, columnista de La Jornada, planteo que AMLO usará toda la fuerza legal, económica, militar, social y política del Estado para implementar sus proyectos. Y hoy publica un decreto que anunció ayer, a modo que le permita declarar de interés público y seguridad nacional lo que quiera. Se refiere, Diego, a que ya no esté obligado a transparentar lo que gaste, lo que compre, lo que contrate para hacer sus obras que considera de seguridad nacional. Exacto. Es un decreto que emite ayer el Secretario de Gobernación. El presidente lo llama acuerdo entre secretarías, pero entre otras cosas donde obliga a las secretarías a dar todos los permisos que soliciten constructores o SCT, por ejemplo, en 5 días, que se agilicen todos los trámites para las obras del gobierno y que se consideren de seguridad nacional y por lo tanto no están obligadas a transparentar. Lo cual, digamos, que un presidente diga que no está obligado a cumplir la legislación, sus obras no están obligadas a cumplir la legislación vigente. Es decir, que se queje de la burocracia de su propio gobierno, que es una cosa muy rara, porque, bueno, pues modifica el gobierno, modifica las leyes, ¿no? Y la otra cosa que es terrible es esto de ponerse atrás del manto militar para decir que todo es seguridad nacional, para no transparentar. Esto después de que Loret de Mola le puso una de Zarampagüilo al aeropuerto. Sí, la semana pasada. Sí es preocupante, Erika, que este decretazo, que así se le llamó en las redes, que ha sido tendencia prácticamente todo el día, venga después de que Loret de Mola descubre cómo hay también empresas fantasmas, ahí hay una factura de un negocio que renta brincolines. Ay, sí. Que facturó... Es que la torre de control es inflable. Sí, es un brincolín que enorme. facturó 70 millones de pesos para el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, claro, y bueno, hoy Loret de Mola sale con su tuit diciendo al presidente no le gustó que revisáramos cientos de contratos, ¿no? Que ellos nos entregaron en una caja y que duramos desde marzo hasta la fecha del reportaje analizando. A mí también me preocupa particularmente que esto se junte con la determinación que va a debatir la Corte el día de mañana, que tiene que ver con echar abajo o ratificar la militarización, el proceso de militarización del país, y una serie de señales que se han conjuntado desde el viernes pasado, ¿no? Es preocupante el hecho de descubrir que ese dicho de no somos iguales, ¿no? Termine siendo peor, no son iguales, son peores, ¿no? Claro, de hecho, a mí me parece que esta es efectivamente la noticia más preocupante de esta administración, de lo que va de este gobierno, porque podría inaugurar lo que se conoce como un gobierno por decreto, que en las experiencias latinoamericanas o mundiales es la manera de saltarse el orden constitucional y legal. Y a mí me sorprende el alcance tan agresivo de un decreto, porque efectivamente plantea todo lo que dice Diego,
pero además también de alguna manera inhabilita otros ordenamientos normativos que tienen que ver con órganos externos, como los de auditoría superior, y no solamente los internos, que simplemente los realinea y básicamente los anula. Pero entre, digamos, la prisa para terminar sus obras, que lo lleva a hacer esta cuestión fast track expedita, opaca, de alta prioridad, sin rendir cuentas, lo que está prácticamente haciendo es hermetizando el gobierno, dándole la espalda a cualquier escrutinio público, a cualquier mecanismo de rendición de cuentas. A un cuarto oscuro. Y eso puede ir mucho más allá porque finalmente entonces ya no hay, ya incluso inhabilita la posibilidad de impugnar o de litigar contra estos proyectos y estas obras, porque al ser no estratégicos de seguridad o por interés público, se anula un entramado judicial que tiene que ver con el Poder Judicial. Es decir, no solamente, digamos, centraliza al interior del Ejecutivo, sino que anula los otros poderes públicos y los demás contrapesos, y eso es lo más cercano a un autoritarismo que podemos ver. El Instituto Nacional de Transparencia y la Corte pues pongan un freno a este despropósito, la verdad, que quiere el presidente. Vámonos ahora a otro tuit también que ha generado muchísima polémica. Esta entrevista que dio el gobernador a Fernando del Collado, este periodista que hace estas entrevistas así de rebote, de bote pronto, donde pues Alfaro dijo cosas interesantes. Veamos. Ahí está el tuit de Tragaluz, ¿no? Como se llama este programa de entrevistas de Fernando del Collado. Al país no le vendría mal un presidente jalisciense. Sheinbaum no ganará y a Ebrard no lo dejarán llegar, dice Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en una entrevista con Fernando del Collado, que retoma Latinus, este portal que dirige Carlos Loret de Mola David. Pues sí, yo creo que es una entrevista que en realidad es menos mala de lo que lo anuncia el tuit, y como lo comentábamos fuera del aire, me parece que se recuperan extractos de la entrevista, pero sí, en algún momento él reconoce su aspiración a ser candidato a la presidencia, a ser presidente de la República, pero cuando dice que un jalisciense es porque le preguntan que cuál era el último presidente jalisciense, Victoriano Huerta, y que por qué no ha habido más. Es decir, es una entrevista de esas de bote pronto, ágiles, divertidas, pero sí, pues hay momentos de resbalones, de tropiezos, de confesiones de parte y relevo de pruebas que dejan a Alfaro, pues, digamos, con una polémica sabrosa que lo relanza un poco a las aspiraciones que tiene, que son claramente presidenciales. Erika. Fue la semana de las entrevistas pagadas, ¿no? Porque, cierto, ¿verdad? O sea que la de Sheinbaum, ¿sí crees que el país Ay, recibe? bueno. Porque el país dijo que no. ¿Tú Los crees del que país dicen que esos no agarran nunca. En España les importa mucho conocer a Claudia Sheinbaum. No necesariamente se pagó en efectivo. Hay No, trueque no. y pago en especie, Claro. ¿eh? Hay trueque Sí, y pago en sí, especie. sí, ¿no? sí, Esa entrevista sí. no es si pagada, pactada. Sí, Claramente sí. pactada. Sí. ¿No? Fue una semana de entrevistas espectaculares, ¿no? De destapes. Sí. Una para presidenta ahí viendo hacia Palacio Nacional, criticando Elegante, al feminismo, por elegante, cierto. ¿no? ¿No? Sí. Yo dije, qué buena foto, qué pésimas declaraciones. ¿No? La guerra de Vietnam, ¿no? Sí, ese tema de la guerra de Vietnam. Bueno, Claudia, neta, por ahí, ¿no? Este rollo de decir que el presidente es profundamente feminista y que ella está en contra del feminismo, que sale a marchar para romperlo todo. Bueno. ¿Qué habrá pensado Sheinbaum? No. Marcelo va a andar allá hablando de desarrollo. No, a ver, Marcelo viene el anda tercer Va a estar informe. inaugurando calles en Nueva York. Viene el tengo que tercer informe sí. ahora en diciembre, entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con estos mecanismos que echan a andar, que operan los de comunicación social. 3 cuando viene un entrevistas informe. internacionales. Sí, Sí. pero son 3 internacionales más un artículo en The Economist, fue lo sea, que se ve la lograron. operación clarita. Pero volviendo Y aquí al llegamos de a Alfaro, Latinus. dice que Sheinbaum no gana. ¿Por qué? Pues porque seguramente no le gusta, ¿no? Pues que sí. no van a llegar a dejar que llegue Marcelo, porque es de otro grupo. Y que estaría bien que hubiera un presidente de Jalisco, o de Colima, o de Nayarit, o de Zacatecas. Es decir, ese chauvinismo me parece de las cosas más reprobables de Alfaro, ¿no? Es decir, pensar que porque es de Jalisco va a ser mejor, o que hay que impulsar a Jalisco. A mí eso me parece totalmente, no solo irrelevante, sino de un chauvinismo bastante ramplón. Bueno, es que tiene que ver también con la campaña del arranque de la consulta popular para el pacto fiscal,
que Claro. también la está vendiendo nacionalmente el gobernador, Claro, por no, supuesto. para eso es. Y acuérdense también que fue el eje de la pasada campaña electoral. Defendamos a Jalisco, ¿no? Un poco va en esa misma lógica. A mí que no me defienda, yo así estoy bien. No, además, bueno, pues nada Bueno, y más, con este rapidito, rollo del rapidito. Dijo que ya se antecesor. resolvió el asesinato de Aristóteles. Justo Ya eso están iba- identificados los asesinos, pero que nomás falta detenerlos. Ya. Me acordé de Carpizo diciendo exactamente lo mismo sobre el De caso Cardenal. Posadas y todavía creo que hay algunos problemas. Creo que hay dudas y que 99% resuelto, creo que solo hay falta dudas detenerlo. y nadie sabe lo O el que, quién lo es que ha quién en la pasado mañanera, efectivamente. ¿no? Es que es Es- curioso decir, ya está resuelto. No es Muy totalmente polémica falso, la pero entrevista, tampoco es pero vamos a verdadero. pasar ahora a los resultados de los sondeos en los que participó con nosotros. Muchas gracias por eso. Vamos a lo que dijeron en las redes, lo que contestaron en la conversación en las redes. ¿Qué tan seguro se siente en Jalisco? Hubo un abrumador 98% que se siente totalmente inseguro. Es decir, ya se esfumó esta baja en la percepción de inseguridad que apenas había reflejado el INEGI hace unas semanas. Sí, a ver, claro, no es lo mismo una encuesta de INEGI que un sondeo, sondeo, ¿no? sí. Pero efectivamente yo creo que sí, impactó mucho esas persecuciones que hubo los últimos días a raíz de la detención de Rosalinda, ¿no? El tener helicópteros sobrevolando, ver a la Guardia Nacional, tanquetas en las Para que calles. no detuvieran a te la ninguno. hacen. ¿A los coches no los detuvieron? Oye, pero a ver, y bueno, hoy mismo hubo tweets y en redes sociales imágenes y videos de Oye, Juan operativos Palomar. de la Guardia Nacional. Más por- operativos se hizo Zapopan. Juan Palomar, ¿eh? Fuertes, porque efectivamente se ha visto que la reacción a estas detenciones suponen otras violencias. De hecho, desaparecieron estos 3 marinos que reaparecieron Dos, por fortuna sí. con vida, 2. Bien los dos. Los dos en Vallarta, digo, no, A ver, ese es fue un susto. desafío, la verdad. Es una señal, ¿no? Cada Sí. vez escalan Claro. más. Pero además ¿Cómo privan de la libertad a una marina y a un marino aquí, el mismo día de la detención de la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, el Mencho? Los privan de la libertad y tienen el descaro y el desafío de llevárselos de Guadalajara, A Vallarta. haya sido por carretera, haya sido por aire, como sea, hasta Vallarta, Claro. y liberarlos allá, Y además, tapados de la cara, esposados otra y vez. golpeados. Y otra vez Vallarta. En la sede de la base naval. Claro, y otra vez Puerto Vallarta, ¿no? Mandando el mensaje de que esto es territorio Nuestro. comanche, ¿no? Y el gobernador hoy diciendo en Puerto Vallarta, está segurísimo, ¿sí? Pax Narca. Sí. Son signos y hechos que se cruzan sumamente preocupantes. Justo eso iba a decir, fíjate, me acordé también que poco antes de terminar su gobierno, Aristóteles también dio una entrevista más o menos en un mismo sentido en Tragalos. Sí. ¿Sí te acuerdas? Claro. Entonces, El digo, Estado está en paz. Sí, qué chistoso. No, bueno, pero acuérdense que Pax Narca. también Paz. en algún momento, también en la parte final de su gobierno, también Aristóteles dijo, se viene lo peor. Sí. Y Sí, hasta sí. ahí. Y no lo cumplió, ¿eh? Y lo- Promesa cumplida. Sí. Se la firmo, ¿cómo era aquello? y Con ahí- notario. La cumplo. Y Te la firmo con notario y te la Así cumplo. es. Bueno, Sí. llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Con todo respeto, lo invitamos a que continúe con nosotros. Después de su plan en la ONU para salvar a los pobres del mundo, ahora López Obrador propone a Biden y a Trudeau crear un bloque para enfrentar a China. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que acudió a la ONU para tomar la estafeta del Consejo de Seguridad por el mes de noviembre y terminó presentando un plan global contra la pobreza que busca una vida digna para 750 millones de personas pobres en todo el mundo que viven con menos de $2 al día. De a tiro por viaje, ahora reaparece en el ámbito internacional durante el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, recomendando crear entre los 3 países un bloque para enfrentar comercialmente a China. La respuesta no se hizo esperar, y China aseveró que no hay ninguna razón para pensar que el crecimiento del país asiático pueda representar un daño para los países de América del Norte. Somos más socios que competidores, tenemos mucha complementariedad económica. Basta con ver el comercio entre China y México, que ha experimentado un importante aumento en los últimos años, tanto en la exportación como en la importación,
respondió la embajada. Bueno, de nuestro presidente podemos decir cualquier cosa excepto que no sea ocurrente. Y a mí me parece que es alguien que tiene esa gran capacidad de entender que siempre le habla a los mexicanos. Es decir, Claro. para no hablar de lo que se habló en la cumbre, él dice, no sé si se los dijo o no, si se tomó en serio la propuesta o no, pero él lo dice para su público, para que el público diga, mira, el presidente toma siempre la iniciativa, siempre va adelante, ¿no? Claro, A ver, él habla aunque él yo- habla de yo- la tribuna. a ver, aunque- Él a ver. no importa al árbitro, los técnicos, los evaluadores, los expertos. Una No, él agenda habla a la tribuna de internacional. arriba, a su tribuna. Porque realmente en la ONU dijo muchas obviedades y lugares comunes que los expertos internacionales dijeron, ya se habían dicho tal, pero él le habla a su tribuna porque dice que paguen los ricos el impuesto global y que la ONU se sacuda y le hace falta no sé qué. Y ahora esto de China es verdaderamente una ocurrencia absoluta porque no se había hablado del tema en Cancillería ni en ningún foro oficial Ni se de volvió a relaciones hablar en exteriores. Estados Unidos, ni se tocó ningún periódico, Jaime. A ver, yo difiero un poco. Creo que en Nueva York sí le habló directamente a la tribuna 4T, que por cierto cada vez crece más, ¿no? Su aceptación cada vez es mayor. Entonces yo creo que en Nueva York ahí sí. Creo que en Washington mejoró un poco. Y creo que hay como una coincidencia de que llegó mejor asesorado, se dejó ayudar y no descompuso tanto el cuadro con los presidentes, creo. Erika. Yo particularmente creo que le fue bien. Sí, o yo sea, también. él En llegó Washington, a una ¿verdad? sí, En la- claro, en él la llegó a cumbre una de ONU agenda también. internacional o a una reunión internacional con una agenda muy local, Sí. ¿no? Él llega con una agenda para seguir hablando como si estuviera en las mañaneras, pero en el Salón Oval, ¿no? O sea, así tal cual. Me parece que tuvo un tono mesurado, me parece que él gana mucho con la reunión en términos de percepción, ¿no? Pero había dos grandes elefantes en la sala que nunca aparecen en las declaraciones públicas y que no sabemos si se tocaron en las reuniones La reforma bilaterales y energética, trilaterales. La reforma energética Sí. Sí. y el tema que Estados Unidos sí le preocupa y que fue, digamos, Estados Unidos desplegó toda una gran campaña alrededor de esos días previos, que es el fentanilo, el tráfico Sí. de fentanilo, Sí, ¿no? Y eso no aparece en ninguna de las declaraciones, no aparece en ninguna de las reuniones bilaterales, ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo? yo sí creo que, digamos, nunca vamos a ver realmente de qué se habló en esa reunión. Me parece que se acordó un comunicado y se habló de otra cosa. A ver, como suele pasar, ¿no? En la diplomacia, en estos encuentros, en estas cumbres de presidentes, se tiene todo arreglado para que lo que es público esté ya totalmente acordado, ¿no? Sí. No se salgan del cuadro, no se salgan del script. Efectivamente, lo interesante es qué pasó en las bilaterales, ¿no? En ¿Qué las en pasó? corto. ¿Qué pasó en Incluso- las de en corto? Y en realidad ver qué pensó Trudeau de la explicación que le dio AMLO de la reforma energética. Y que lo vamos a ver cuando venga la reforma energética. Los vamos a tocar el tema de la reforma energética más adelante. Pero yo sí creo que el resultado de esta reunión lo vamos a ver en la reforma energética. En mayo si próximo. pasó Pero algo sí, o no. Pero hasta en mayo, general ¿no? le va bien porque ha salido tan poco y se ha expuesto internacionalmente tan poco que claro que le va bien. Y en general el gobierno mexicano tomó bien la oportunidad de las Naciones Unidas, pero lo extraño son esos posicionamientos en temas que no estaban discutidos antes públicamente. Algunos dicen que quizás se lo encargó Estados Unidos, que le dijo, por favor, tú saca esto de China para hacer ruido y entonces que nos dé pie a hablar de un bloque y tal. A ver cómo sabemos, nos la cobran los Pero- chinos, ¿no? Pero es muy curioso, porque al mismo tiempo, digamos, lo que ha venido pasando geopolíticamente es que cada vez más América del Sur incrementa su relación con China y la reduce Claro. con Estados Unidos, ¿no? Su comercio. Toda América allá- Latina, sí. Toda América Latina, ¿no? Y América del Sur, inclusive Brasil. Y al mismo tiempo, parte de las propuestas del presidente es hagamos que el TLC se extienda a toda América Latina. Entonces, sí hay ahí un tema, digamos, curioso, ¿no? América Y- para los americanos. Y este afán de como agarrar el liderazgo de América Latina, ¿no? Que ya había mostrado en una reunión ahí que organizó, la que organizó acá en La la Ciudad de CELAC. México, la CELAC. Para digamos, quitarle poder a la OEA, ¿no? Sí. Ahora,
hay que ver, creo que estos vaivenes que está dando América Latina ahorita en términos electorales va a ser muy interesante, porque parece que Brasil da el pendulazo ahora a la izquierda, mientras que Chile a la ultraderecha. A los extremos, ¿no? Sí. Argentina está por verse. Argentina acaba de perder Fernández las elecciones intermedias, perdió el Congreso. Sí. Fíjate, muy interesante lo que ocurrió en Chile el domingo pasado, que se van a una segunda vuelta que entiendo será el 19 de diciembre, ya solamente entre esta extrema derecha y la extrema izquierda. Allendista, ¿no? pinochetista. Ya volvimos a los 70. Qué terrible, ¿no? En medio de una discusión de la construcción de una constitución o de un constituyente interesantísimo, ¿no? Sí. Volvió a ganar también. Sí, está rara la América Latina. Como siempre, pendular. Es una composición interesantísima. Simulada en Nicaragua, una descomposición fuertísima institucional en El Salvador, que ahí es de derecha, ¿no? Entonces, me parece que va a ser muy difícil que alguien pretenda liderar una América tan dispersa, tan diversa y tan cambiante, ¿no? Claro. Pero es preocupante los signos que estamos viendo, ¿no? En términos de lo que está ocurriendo en los gobiernos en América Latina. A mí sí me parece que esta inserción de los extremos populismos es muy preocupante, ¿no? Es una discusión que hay que dar porque pues el señor que gana la primera vuelta en Chile es abiertamente antiderechos, homofóbico, ¿no? Todo el discurso simpatizante de Pinochet, impresionante. Que reabre una herida que nunca ha cerrado, pero la verdad es que es difícil hoy leer América Latina porque todas las claves están descolocadas, y en ese sentido yo creo que Ebrard ha entendido muy bien que la poca posibilidad de hacer una política exterior es en América del Norte. Y con los aliados importantes y tan. Y eso está muy bien, ¿no? Ya hablamos de Claudia, ya hablamos de Alfaro y la pretensión de que un jalisciense sea Hay que hablar presidente. del compadre Marcelo. ¿Cómo vieron el carnal Marcelo? Muy bien. ¿Cómo le fue? Bien, yo creo que bien. Y ayer, bien, ¿no? En esta volvió, él ya fue sin AMLO al Consejo de Seguridad de la ONU y dio un buen discurso. El tema de armas. Yo creo que fue un buen discurso en el tema de armas. Tan buen discurso que mereció la respuesta de las principales... No, lo planeó muy bien. Era el día límite para que respondieran legalmente. Pero yo creo que se ve bien, yo creo que se vio bien, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? Sí, yo lo vi muy bien y además con un equipo muy potente como es Juan Ramón de la Fuente acompañándolo, y en general muy bien planeado porque Ebrard, digamos, le ha quedado corta la Secretaría en el sentido de poder hacer algo afuera. No, como su jefe no viaja y le ha dado poco margen, esta oportunidad la aprovechó muchísimo y mediáticamente ha estado en la pelea. Oye, ¿no? se organizó con el alcalde de Nueva York para ir a inaugurar una calle que se llama México Tenochtitlan. Imagínate, ¿no? O Esa fue para la foto, ¿no? Muy bien, es precandidatura, es parte del show. Oye, bueno, es que pasar de las selfies de Glasgow a lo que le pasó ahora en Nueva York, sí, es diametralmente grande, ¿no? O sea, pero sí lo ven, digamos, al mismo nivel de Claudia en la carrera. Yo creo que aquí nacionalmente le falta no tiene manejar reflectores. su agenda interna. Aquí no tiene reflectores y los reflectores del presidente están con Sheinbaum en México. Ya se le acabó además el juguete de las vacunas, porque eso ya va mucho más de manera mecánica. Ya un anuncio de un paquete más ya no es anuncio, ya no es noticia. No, es como decir, llegó la paquetería de DHL, ¿no? Ya. Sí. Se le están acabando las municiones a Marcelo. A ver, yo creo que cada vez Sheinbaum va más aventajada y cada vez deja más atrás a Monreal y a Ebrard. Va a recobrar la agenda de igualdad, mi perspectiva es esa, porque, a ver, las últimas declaraciones de Claudia, ¿no?, en contra de la igualdad y de los feminismos, Marcelo tiene una historia desde que fue jefe de gobierno en donde aprobó el matrimonio, impulsó y aprobó el matrimonio igualitario. Es conocido entre muchos movimientos feministas. ¿Pero tiene margen en Cancillería para algo así? Puede meterlo en el momento que como quiera. Tema internacional. Como tema internacional. Y ese es un buen tema que le puede Y dar. ese va a ser la ruta como para tratar de... Posiblemente. De porque no lo ves en Claudia ni en el presidente. Creo que un dato con Marcelo es que tiene más simpatizantes afuera de la 4T que en la 4T. Pues sí. Es decir, cada vez es mejor visto afuera como un moderado, como un posible candidato que aglutine a distintos
el deseable fuera de la 4T, ¿no? Exacto. Y adentro, al contrario, muchos lo ven como el que puede romper, el que puede traicionar, a pesar de que ha sido el que más lealtad ha demostrado, porque fue quien Pero declinó ahí- en el 12 ahí, por López Ebrard Obrador, tendría- y el que ha estado siempre, digamos, ahí subordinado. Y que ayer, Pero lo es el mencionó que el no presidente- tiene... ayer lo mencionó el presidente. Por Exacto. cierto. El problema con Marcelo es que no tiene plan B. A diferencia de Monreal, cuyo plan B es la Ciudad de México, Yo no estaría tan seguro que Marcelo tenga plan B. Adentro de la Su plan- 4T. Su plan B es su plan es es MC. MC. Bueno, vamos al Pero ya meme. dijo el Faro que no lo van a dejar ir. ¿Qué? No lo va a dejar ir allá, pero lo que no dijo es que puede ser que sea su candidato. A ver, este No, movimiento. él quiere ser el candidato. Espérate. Dante, este movimiento es muy interesante. ¿Dante regresa al partido o él o alguien que él No, él. A ver, hay designe? quien- Y Clemente se queda al encerrado? Senado. Hay quien lee Es un el rompimiento, desplazamiento. hay quien lee un rompimiento Dante Alfaro. Ya hay, y es el desplazamiento del Grupo Alfaro de la dirigencia de MC, y eso abre muchísimas posibilidades. Pero bueno, vamos al meme de la semana, que también tiene que ver con pues esta relación entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador, que es una telenovela que cada día está más bonita. Vamos a ver el meme. Bueno, traición, la decepción, hermano. Está el rector con los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, y pues como que al gobernador no le gusta esta relación, esta actitud que han tomado los dos de no meterse al conflicto. Bueno, ahí hay Pero, un tema pero de... ahí atrás está el escudo del gobierno estatal, ¿no? Y la No, es el bandera. de Guadalajara, Es Guadalajara, estaba en el lo que Palacio pasa es que Municipal hay de cosas Guadalajara. de chamba que los convocan necesariamente, como es el tema de los senderos de los seguros senderos seguros. de la Universidad de Guadalajara, Sí. donde tienen que trabajar los Claro. alcaldes. Pero claro, la foto y las risas A ver, y tal. Ya no se puede enojar más de cuando llegó Pablo Lemus con el invitado de honor con Raúl a su toma de protesta. No, O sea, no, es- y los dos, tanto Pablo como Frangé, han mandado señales muy claras de que no se van a meter en ese conflicto, salvo como mediadores. ¡Qué bueno! Y No, cuando se metieron les fue re mal, y porque no hubo nada que mediar. Sí, ¿no? y todo lo que han estado, lo que Pablo Lemus ha estado diciendo, ¿no? Sobre si el contrato de las calandrias eléctricas, que no estaba bien, que él es una empresa, que no les da servicio, que no existe, que si los pulsos de vida que le daban a las mujeres que tenían órdenes de protección en Guadalajara estaban caducos, no servían. O sea, Pablo Lemus ha No, estado a ver, yo sí haciendo creo que la administración cuestionamientos pasada fuertes. de Guadalajara, en la que hicieron mitad Pope y mitad de Eduardo Lomelí, Lalo Sí, del Lomelí, Eduardo Lomelí. ha sido la peor, con mucho, en años, ¿eh? Es decir, yo creo que fue una muy mala administración. Es que muy siempre descuidada. cuando repiten a la tercer trienio del mismo partido, o el segundo en este Viene caso, la debacle. aflojan, sueltan y ya, no son buenas gestiones. Nunca hubo gobierno municipal en ese trienio, ¿no? Es decir, me parece Tenía que estuvo muy un abandonado. un precandidato. Y la ciudad se sentía muy abandonada, ¿no? Entonces, sí creo que pues, Pablo, además, en esta ganas de marcar diferencia, también tiene mucha cancha Sí, para donde sí, jugar. sí. o sea, la vara la encontró bajita. La vara la encontró bajita y además el Pope tenía que cuidar al Faro, que sí dejó, digamos, bastantes Lo que problemas. hizo Ese- Ramiro cuando cuidó a Aristóteles. Claro. Exactamente. Ahora yo creo que Lemus también tendrá que cuidar de alguna manera a Pope y Alfaro, pero con más márgenes de Sí, maniobra. mucho pero más. lo que es interesante es el mensaje continuo y permanente que mandan Frangé y Lemus de que son un equipo y que la coordinación metropolitana más materializada, más funcional, es la de seguridad. ellos dos. Porque senderos seguros también hay en otros centros universitarios y los alcaldes no están ahí. Es decir, el de Tonalá y... En Tlaquepaque andaban en otro tema, que ya lo tocaremos más adelante. Ajá. Pero por lo pronto, vámonos a un corte. Regresamos. Hace más de 60 días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir la elección a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque por las declaraciones de un jerarca de la Iglesia en contra de un partido político. Llegó el momento de la elección. Un total de 10 candidatas y candidatos aparecieron en la boleta, aunque una de ellas declinó de último momento por su compañero. Y los 15 días de campaña se diluyeron en una discusión sobre si se debería suspender o no, en este lapso, la consulta popular impulsada por el gobernador de Jalisco sobre el pacto fiscal y que llegó a los tribunales.
En repetirla, se gastaron cerca de 24 millones de pesos. Sin duda alguna, esta elección pasará a la historia por ser extraordinaria, la más judicializada de la historia, pero también como la que despertó poco interés y presentó una baja votación. Ahora habrá que ver si ganadores y vencidos están dispuestos a respetar este segundo resultado. Pues efectivamente, un muy triste y preocupante final de esta historia de Tlaquepaque. Los tlaquepaquenses les dieron una bofetada ahí a la clase política y gubernamental, que se la pasaron jaloneándose, utilizando sus contactos y sus influencias en los tribunales, que también quedaron muy mal en este episodio de Tlaquepaque, y donde los primeros que pierden pues son los políticos que estaban en contienda. Quien gane, pues va a ser una alcaldesa, que seguramente ahora sí no van a impugnar, una alcaldesa que va a tener menos de una votación mínima de respaldo ahí en la 9.2% de los habitantes o de los ciudadanos de Tlaquepaque empadronados votaron por quien va a ejercer el poder. O sea, eso me parece que es de una falta de legitimidad muy poca terrible. legitimidad. Pero yo diría que detrás de, que me parece lo más preocupante es digamos, esta votación de 21%, yo creo que histórica en los municipios de Jalisco, desde que hay democracia, sí, o sea, la más baja históricamente. Yo debería por lo menos, exploraría tres posibles explicaciones de esto. Uno es el hecho de que se haya anulado como se haya anulado en el último momento, con un argumento muy poco sostenible, que no es consecuente. Este tribunal que falla un día de una manera y otro de otro, ¿no? Y que además digamos, nunca dejó claro, digamos, más bien parecía que fue pago de favores a otro partido, ¿no? Segundo, las campañas fatales. Todas las campañas se dedicaron a hablar del problema de la anulación y no sobre la elección de Tlaquepaque. Y tercero, sí, una cultura caciquil en Tlaquepaque muy fuerte. Hay dos grandes caciques o dos grandes liderazgos sindicales que estuvieron ahí surreales, más, sí, digamos, el cacicazgo que ha ejercido ahí Juan Sandoval, ¿no? Entonces, esto de que todo se decide en la mesa, y literalmente una mesa del mercado donde se juntaban a desayunar los líderes obreros con el cardenal, como que ha hecho que Tlaquepaque sea históricamente la de la más baja votación en la zona metropolitana. Sí, y Tlaquepaque, siendo el tercer municipio en importancia del área metropolitana, y a pesar de que es una elección extraordinaria con condiciones muy distintas, que la gente estaba cansada y todo, el hecho de que efectivamente tenga la votación más baja en la historia democrática del Estado y una de las más bajas a nivel nacional, y que además quien gana por la fragmentación del voto efectivamente tenga menos del 10% de los votos posibles del universo potencial, le da una legitimidad acotadísima que luego se verá reflejada en un bajísimo involucramiento cívico y una desconfianza institucional ciudadana en las instituciones. Eso manda, en mi opinión, un mensaje muy, muy delicado a la crisis de representación política, a la apatía en la participación ciudadana que estamos enfrentando como democracia en muchas partes. Aquí, digamos que se prendieron alarmas, pero esa es la tendencia. Es decir, lo que viene a confirmar Tlaquepaque es lo que el Latinobarómetro y muchos estudios ya han dicho hace mucho. La confianza en las instituciones, en las elecciones, en los votos está decayendo. Y eso no es solamente que la gente se aleja de las urnas. No, tiene implicaciones en términos del desempeño gubernamental. Y la parte que también me preocupa muchísimo, que es un poco donde están distraídos los políticos, donde la clase política puso su apuesta, es en unas maquinarias electorales en las que se han convertido los partidos políticos, brutalmente aceitadas, poderosísimos, son bulldozers que como si fueran estas redes de pesca de arrastre, van agarrando lo que pueden, tumbando lo que se les pone sobre el camino, sin importarles realmente el debate, los problemas, las discusiones, las prioridades. No. Ellos están en lo suyo, en el acarreo, en la compra y la coacción, muchísimas prácticas clientelares. Realmente vimos en Tlaquepaque, aunque no se hayan podido documentar con precisión las anomalías que se vieron, pero sí hay anecdóticamente muchísima evidencia. Vimos el regreso de una democracia incipiente de los albores de la transición mexicana a la democracia, donde todavía había mapachismo, carrusel, compra, inducción. Sí, qué horror. Un horror de elección, realmente. Desastre. Erika, además no hay que olvidar, además del exceso del Tribunal Federal
al tomar las declaraciones de Sandoval para anular la elección de Tlaquepaque, cómo también el Congreso se desquita utilizando el tema de la equidad de género para modificar una convocatoria. Eso también es de las graves manchas que quedan en esta historia, ¿no? Mira, yo creo que lo que dice David es correcto. Me parece que hay una crisis del sistema de representación política en general. Tlaquepaque es una evidencia de lo que nos resta por venir. Me preocuparía mucho por el 24 en esa lógica. Del sistema de representación desde las personas que se postulan hasta los partidos que son responsables de formar a aquellas personas que se postulan. Esto deviene también en un problema muy severo que si siguen utilizándolo de esa manera, pues va a generar muchos problemas, que es el uso político de la violencia política en contra de las mujeres y de todas las formas de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. Hay un uso político que es desastroso, desaseado, vulgar, hasta diría yo, ¿no? Ególatra y lleno de protagonismo. Perdón que lo diga así, pero si eso es lo que estaban buscando, al final va a ser contraproducente. Y no solamente el tema de la paridad y el tema de la violencia política, sino el tema de la falta, ¿no?, de legitimidad de las propias mujeres en términos de ser representantes o de aspirar a ser representantes. Porque resulta que tienen que construirse personajes de sí mismas, cuando lo que tienen que hacer es de verdad ejercer la política como deben de ejercerla. Y ese es un asunto que particularmente a mí no me gusta. Yo estoy muy cansada del uso político de las violencias y sobre todo del uso político de la paridad, y creo que después, en unos 2 o 3 años, lo vamos a lamentar, ¿no? Sin duda. Se va a rebotar el tema. Claro. Pero bueno, con eso también el resultado que veo. Aunque se impugne, yo creo que no lo van a revertir. No, ya se queda. No, Se va a impugnar no, por el yo PAN. no lo van a El PAN hacer. la va a impugnar. Ni Chana pero, ni Juana. Pero impugnan por reflejo. Ya logró regiduría, no creo que... De No, todos modos, no. ahí está Lomelí, que con todo el regiduría impugna. Es que impugnar es un deporte, es un reflejo, es una reacción automático, como para decir, no la dejo ahí porque con eso negocias cositas, pero ¿no? yo creo que, por ejemplo, los primeros impugnadores que lograron, así con un regalote, volver a competir, el haber perdido al doble, es No, como el para doble. allá. Bueno, A ver, sí, no, no, sí, la diferencia se fue es el doble. La diferencia, no el doble de votos. Pero ellos tampoco. No, bueno. Ellos no fueron capaces de convocar a los mismos electores. Es decir, Claro, Los claro, dos, ambos, claro. o sea, Morena, Ambos perdieron. Alberto Ambos perdieron. Maldonado perdió 15,000 votos. O sea, 15,000 gentes decidieron no volver a darle su voto. Y Citlali creo que perdió 12,000. 12,000. Entonces, Pues es la verdad por es que el es estilo, una o elección. A mí me sorprende que siempre los órganos electorales dicen que son elecciones y Ejemplares. jornadas ejemplares. No, mecánica, procedimentalmente sí. A ver, ellos pero en cumplieron términos con su sustantivos, papel. sí, claro. Ellos cumplieron Pero no con su puedes papel. clasificar una jornada electoral en la que Con nadie va a votar con como ejemplar. 21% es un No. fracaso para Es todos. un ¿Cuánto fracaso para valió todos. cada Para el voto? gobierno, para el Instituto Electoral, para los partidos, Para y yo todos. diría para medios, para sociedad civil, para Para todos. O sea, todos. a todos los que nos Y para importa la la ciudad democracia, conjunta, porque Tlaquepaque, debemos estar sí. preocupados. ¿eh? Oye, Sí, ¿cuánto debemos valió estar cada preocupados. voto? ¿Cómo cuánto es el valor A de ver, cada voto en esa sí, costó dimensión? 21 millones. 300 pesos. que le calculo. 300 pesos cada voto, no, bueno. O sea, Una es democracia. una barbaridad, Bueno, sin carísimo. contar acarreos, todo Sí, eso, sí, ¿no? sí, claro, O sea, claro. sin- Arriba de la calculan- mesa, sí, 300 pesos por Sin voto. Arriba de la sumarle mesa. este cálculo que hay, que por cada peso que se gasta legalmente hay 5, ¿no? Claro. Ugalde estima 3, que también me parece que es una estimación exagerada. Pero pone tú que otro peso más, cuando sumas el Me parece agregado, cuando exagerado. es la No, hombre. sumatoria A nacional, mí me es un parece- escándalo. Me parece poquito. A mí también. ¿Sí? Sí, A mí no, también. No, lo que gastan en efectivo, el lavadero de dinero que hay ahí. Bueno, reactiva la Pues, economía, las elecciones reactivan las economías. Claro, ahí verás. Sí, Aunque sí. luego no pagan. No, Bueno, no, luego el- se el- cobran en al- gobierno. al Luego que- se cobran en gobierno. Nunca le des crédito a un partido. ¿No? No, porque si pierdes no lo vuelves a ver No, nunca. no, pero ¿quiénes son los avales de los partidos? Los gobiernos. Los partidos siempre se declaran en bancarrota y no cumplen sus deudas, no las pagan. Pero el No, no, gobierno sí. pero el partido que perdió, Ahora, ¿de dónde el sacas? caso Tlaquepaque también nos lleva al tema del financiamiento de los partidos y de la
opacidad con la que manejan los presupuestos públicos los partidos políticos, porque también se ve claramente en el caso de Tlaquepaque cómo no hay un tema de involucramiento de los partidos con las bases, con los ciudadanos, Oye, con los que deberían de estar y trabajando. No les interesan ni los Es que empadronados, ni sus militantes. Bueno, por eso ni te digo, siquiera hay un ¿qué hacen padrón de entonces con la lana que simpatizantes y se les da de militantes. El otro gran tema es, le urgía a MC ganar esta elección para equilibrar. Y para mandar mensajes también, Lemus muy Frangé, claro. ahora Zamora Citlali. No, pero el pleito entre Citlali y el gobernador fue terrible. ¿Cómo? ¿Cuál pleito? No, pues digo, por la manera en que le pidieron que se bajara. Yo creo que no va a ser demasiado terso, Bueno, ¿eh? tiene razón, pero más allá del punto de los matices muy internos, lo cierto es que estaba en riesgo la hegemonía de Movimiento Ciudadano en el área metropolitana, pero es que ahí, en términos de su gobernanza, y ahora que ya no más queda Tonalá, pues ya se vuelve otra vez. No hay que olvidar que Citlali fue alcaldesa interina de María Elena Limón, y bueno, son del mismo equipo. Del mismo equipo, y está bastante rotita de la cosa. Pero bueno, ya veremos. Hay tensión. Bueno, pero vamos a la sección favorita de Con Todo Respeto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Bueno, pues todo lo que provocó este discurso del secretario de la Defensa Nacional el sábado pasado, ¿no? Cuando para muchos, pues, invitó a simpatizar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, con él trabaja, pero pues hay como muchas coincidencias de que como que se le pasó la mano. Se le pasó la mano, yo le pondría el nido de la serpiente. Lo que estamos incubando en esta militarización es un nido de serpientes. Nido de la serpiente, qué duro, David. El ejército saluda la bandera de la bandera guinda del partido Morena. No cabe ese pie de No foto, cabe. ¿eh? Está bien. Pero bueno, muy bien. Erika. Yo me voy por el de Diego, me gusta más, porque lo iba a poner serpenteando ando, pero pues como Serpenteando que no. ando, está bonito. Está bonito, Pues, ¿no? yo le pondría el casco envenenado. Chin. Sí, está. Es fuerte, pero explica muy bien esto que está pasando con la militarización. O sea, Sí. aparentemente está el presidente resolviendo las cosas, siendo más eficiente, y lo que estamos es sembrando una desinstitucionalización. Fíjate, yo oía, y un poco aquí rápidamente, escuchaba a Federico Herrera decir, a ver, quien criticó al secretario de Defensa fueron los perros de rancho, que oyen ladrar a uno y luego ladran todos. Sí. Así le dijo a Aguilar Camín, ¿no? Durísimo. ¡Qué feo! Porque para Federico Herrera es normal, dice, bueno, pues el señor es contratado por Andrés Manuel, tiene que defender el gobierno. Nunca lo oí invitar a afiliarse a Morena. Entonces no estén diciendo que fue un discurso Bueno, si está desinformado el señor, ese es su problema. Lo dijo clarísimamente y lo dijo de manera muy grave. Pero sí, yo sí, lo dijo. Claro, lo que pasa es que hay un artículo de Nexos de unos analistas que han hecho una recapitulación muy, muy precisa de todas las atribuciones y responsabilidades que le ha asignado esta administración al ejército. Eso es innegable. Y son 280, como 60 irreversibles. ¿Tú crees que con tantas facultades no se merezca un discurso de El agradecimiento? presupuesto pasó de 75,000 a 146 Sí, millones. es una Lo que barbaridad. le decía a Erika, Es el gobierno de la militarización. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros aquí Con Todo Respeto. Enrique Alfaro Ramírez sube el tono del pleito con la Universidad de Guadalajara y en su discurso, en un evento educativo, expresó: eso no significa darle más recurso, más dinero público al grupo de pillos que hoy tiene secuestrada la universidad, para que sigan haciendo sus negocios. Vamos a ayudar a la Universidad de Guadalajara, pero la vamos a ayudar a hacer más preparatorias. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, respondió diciendo que más que haber escalado el conflicto, ha bajado de nivel. Calificó de lamentables las declaraciones del titular del Ejecutivo. Hemos pasado de lo sublime a lo grotesco, expresó.
para luego insistir en que la universidad ha hecho un debate serio, con datos y análisis históricos, para explicarle al gobernador que en 10 años se estará en el pico más alto de la curva demográfica y los niños de 5 años necesitarán más aulas. Volverán. Es la advertencia de diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, que compartieron el pan y la sal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se comprometieron a aprobar la reforma eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo. En el amistoso encuentro intercambiaron elogios y lealtades para concluir que le deben la recuperación del control del servicio público de energía eléctrica y asegurar la soberanía y la seguridad nacional, en beneficio de las y los mexicanos. Vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica. Y lo haremos con la fuerza de la razón que nos asiste, política, moral, social y sobre todo económica. Lo vamos a hacer, presidente, porque estamos convencidos, sentenció Moisés Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. O sea, en 2022, y a pesar de críticas y cuestionamientos, va porque va. Bueno, en el capítulo 522 de la telenovela entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, ahora les llama pillos el gobernador, que me parece que sí, en esto coincido completamente con el rector de la universidad. Ya ese es un nivel demasiado ramplón al que se está llegando en la forma de debatir el presupuesto universitario. Ya no digamos la política universitaria, el control universitario, el presupuesto, David. Sí, bueno, yo creo que no hay mucho nuevo en el conflicto. Me parece más bien que el gobernador intenta provocar a algún actor de la universidad y creo que Villanueva le responde con mucha más claridad diciendo para que haya un pleito se necesitan dos y en lugar de escalar el conflicto degradaste, bajó el nivel. Pero no hay más avances. Lo cierto es que no va a haber dinero adicional para la universidad. La universidad ha argumentado las razones por las cuales solicita el aumento y escudado en la idea de que hay una reducción en las aportaciones y participaciones del gobierno federal a Jalisco. No quieren darle más a la universidad. Hay una suerte de castigo presupuestario político a la universidad y creo que esa va a ser la tesitura en lo que queda del sexenio. No veo que tenga mucho arreglo esto. Y en medio de esto, Erika, aparece el caso del magistrado Covarrubias, a quien se dice que es, digamos, apoyado o fue apoyado por la universidad para llegar a la magistratura. Pues en realidad yo no tengo ideas si de veras es del grupo político de la universidad o no. Fue director de Derecho, sí, ¿no? Sí. Pero creo que no terminó el periodo, ¿no? Un poco por una acusación así, ¿o no? Parece ser que No, en el pero sí pertenece al mito. grupo de abogados de la universidad, sí. Mira, lo que yo creo es que es muy lamentable que un personaje de ese talante haya tenido a su cargo la Comisión de Ética del Poder Judicial. Uf. Eso es, bueno, eso Qué de ironía, suyo. qué ironía. Es Una muy ironía irónico. terrible. Lo segundo es que me parece también que es muy importante poner en el centro del debate las redes de complicidad y de protección que muchas personas, acosadores, abusadores sexuales, hostigadores, han tenido durante muchos años, ¿no? Porque ellos son culpables de una acción que hoy en día es una acción penal, ¿no? O sea, es un delito, pero al cobijo de muchas otras personas que han tolerado y que le han protegido durante muchos años. Y eso es algo que lo que es importante poner en el centro del debate, ¿no? Hay que desentrañar esas redes de protección, hay que ver qué hacemos para que entonces esas redes dejen de garantizar impunidad para él y para muchísimos otros más que seguramente están en la misma sintonía. ¿Va a abrir esa puerta el gobernador, Jaime? Hoy en el Poder Judicial hay más preocupación y más agravio de ver a uno de ellos en ese problema que preocupados por la señal que se manda al tener ahí a un magistrado en esa bronca, ¿no? A ver, ¿están encerrando filas en espíritu de cuerpo? Sí, sí. Eso sería pésima señal, Eso ¿no? sería una pésima señal. Es que en el Poder Judicial, como bien lo decía Erika, hay una red de complicidades ahí entre jueces, Es magistrados. que esas redes están en todos lados, en ¿no? el O tema, sea, todos lados. en el tema es generalizado. de sus separaciones, sus divorcios, pobre mujer que se divorcia de un juez o de un magistrado, porque la que termina denunciada es ella y todos ahí se ayudan. O sea, la verdad es
Bueno, pero el señor tiene 2 denuncias penales hasta donde sabemos, ¿no? Y dos procedimientos que tiene que emprender la Fiscalía. Yo entendería que ahora el proceso, hasta donde yo entiendo, corríjanme si me equivoco, la Fiscalía tiene que solicitar al Congreso del Estado, ¿no? Sí. Y Que nada más para inicie el cerrar proceso de tema con el que destitución. abrimos, que es el pleito, yo creo que efectivamente está llegando a niveles pendencieros, pero lo bueno es que ya está en la Corte, ¿no? Y que la Corte va a ser la que va, Sí. creo yo, a corregir estos manotazos presupuestales. Claro, Tipo, va a tipo ayudar del mucho. presidente al Eso INE, ayuda. tipo Sí. del gobernador a la Bueno, es que todas las decisiones importantes parecería Claro, que el destino del país está en manos de la Corte. Pues sí, porque Pues todo qué está judicializado. bueno. Pero bueno, Imagínate. el otro tema que proponíamos para este último mini debate es el tema de la reforma eléctrica. Hace el presidente este desayuno con las bancadas solo de sus aliados, ¿no? Y ahí se comprometen a que el próximo año la van a sacar. Lo que no dicen es con qué votos, porque si no tiene los votos del PRI o votos de la oposición en general, se había hablado de 70 votos del PRI, que es lo que necesita. ¿De dónde van a salir? Jaime? Le faltan 56 votos, ¿no? Sí. Y creo que con el capricho del presupuesto 2022, donde no le movieron ni una coma, no escucharon ni siquiera a los de Morena, como lo discutimos la otra vez, difícilmente van a poder conseguir los votos que faltan para aprobar esa reforma energética. Creo que la reforma energética no la van a lograr. No así. Erika. Yo supondría que la reforma energética va a generar un gran debate a lo largo del próximo año. Me preocuparía que se empate con el tema de la revocación. No, la van a empatar. Eso me preocupa mucho y no me parece sano para el país, ¿no? Revocación o restitución o lo que ustedes quieran, ¿no? Y me parece que sí, en el debate tendría que tener algunas modificaciones que se pongan sobre la mesa. Yo creo que no le van a dar los números al presidente, aunque le empate con la revocación y le permita hacer campaña a favor también de la Sí, reforma imagínate. energética. Hay 2 cuestiones que son muy contundentes. Una, los números no le dan, ni en la Cámara y mucho menos en el Ni en el Senado. Senado. Y 2, la presión canadiense y norteamericana está encima. Y si se recorre al otoño del próximo año, ya para propósitos de, digamos, capitalizar y aprovechar la reforma, ya es muy tarde para este sexenio. Yo tengo una hipótesis y es que lo que sí le van a aprobar es un aumento en las tarifas de interconexión. ¿no? Sí. Porque Ah, Martín. que eso, cuando el presidente dice, pues le voy a explicar a Biden que nos están robando, y dijo, le expliqué a Trudeau cómo nos están robando, creo que tiene que ver con eso. Y se va a aventar su decretazo y va a nacionalizar el litio. El litio. Que la verdad es que es muy poco importante. El Que lo litio en haga. México lo va a hacer y va a ser, digamos, parte de esta gran campaña de estamos... Pues ya Lo viviremos que está en el litiados. subsuelo es Litiomex. nuestro y de todos los mexicanos. Pero va a ser Litiomex. Litiomex. O similar, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto. Pero sí, me parece que en eso va a quedar el debate. En términos prácticos, en términos de debate, creo que va a marcar todo el año que entra y se va a empatar tal cual con la Pero famosa ojo, hay revocación. elecciones en 5 estados en julio. Y después de julio vuelve a cambiar la correlación de fuerzas en el PRI, no el número de diputados senadores, porque toda la discusión se centra en el PRI. Oye, ¿en Una esas vez más, 5 los está el destinos de este Estado de país México? depende del PRI. No, Edomex falta todavía otro Falta año. todavía un año, Sí, ¿verdad? pues, Sí. es Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Oaxaca. Quintana Roo y Oaxaca. Ah, Pero Quintana Roo, como sí va a es haber cierto. un cambio en priistas que se van a Morena Sí. y tal, porque va a arrasar Morena, capaz que puede Bueno. tener más los números. Yo creo que no le van a dar. Bueno, vámonos a los nominados para la semana. ¿A quién le vamos a dar? ¿A quién vamos a nominar para el premio de la neta, no, Erika? Yo a Claudia Sheinbaum por una bonita foto, pero muy pésimas declaraciones contra el movimiento feminista. Jaime. Híjole, yo se lo voy a dar al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Las Por Fuerzas esto- Armadas. a las Fuerzas Armadas por este operativo en el que detuvieron todos menos a ninguna persona. Bueno, pero un Detuvieron a puros coches. un Lamborghini vale más que 1000 palabras. Yo nomino a el general secretario Crescencio Sandoval por ese paso en falso que cruza una línea muy delgada y peligrosa en este país y que atenta contra la democracia. Yo sí voy a nominar al magistrado Covarrubias, me parece que es vergonzoso lo que vimos, vergonzoso cómo se ha llevado el caso y que no haya renunciado. Entonces, bueno, ahí están los 4 nominados. Sí, claro. O sea, No vote, renunció. vote, por favor, a quién de estos es su favorito.
Renuncie, señor, por favor. Oye, que ese es cierto, por dignidad sigue sin claro. renunciar. Pues ¿no? por eso que renuncie. Sí. Es un asunto de Bueno. dignidad, de congruencia y además, pues ya, ¿no? La semana pasada la apuesta fue que ¿Cuántos iban a participar en Tlaquepaque? En Tlaquepaque. La más acertada fue Ibabel, que dijo, si me voy a tirar al piso. Dijo 12 y casi le atinó. Y casi le Con 12 Mira, a la inversa, 21 a 12. Bueno, pero fue la más Bien, cercana. bien. La más Tirada en cercana, el porque el piso. siguiente estuvo en 35, sino que Sí, sí, tuvo sí. alguien Sí, sí, sí. 38, alguien Optimistas. 40, más optimistas. Ingenuos Así es de que la felicidades democracia. a Ibabel, que Pero- le atinó. La apuesta de esta semana es la siguiente. ¿Va a aprobar la Corte o no la militarización propuesta por este gobierno? Mañana hay una sesión en la primera sala donde se va a discutir el proyecto de Ríos Farjat, la ministra Ríos Farjat, que dice que sí se apruebe. ¿Tú qué dices, Erika? ¿Se aprueba o no? Yo digo que sí. A ver, yo digo que van a cambiar el proyecto. ¿Cómo? O sea, ¿Se aprueba o no se Que aprueba. lo van a votar en contra. sí. En contra. Yo también creo que en contra. No va a pasar. 3 en contra, Ojalá. Erika a favor, ojalá así sea. Pero bueno, la Corte siempre nos da sorpresas. A veces a favor, a veces en contra. Entonces, ahí están las apuestas. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a usted que nos recibió en su casa. Y la próxima semana desde FIL. Y nos vemos para un programa más con los que les toque. Y seguimos con todo respeto. Vámonos. Gracias. Gracias. We need strong borders,